Buenas tardes, pregunta médica. Llegó el día miércoles, el día que hemos diseñado para la mujer y que hemos seleccionado a Mabel Polanco, comunicadora, docente, para que nos acompañe en estos espinosos temas de la familia, de la sociedad. Pero primero yo le quiero dar un saludo porque en la semana pasada no estuvo con nosotros por alguna indisposición en el aspecto de salud. Pero ya está con nosotros. ¿Cómo está? Ay, muchas gracias, doctor. Una bendición poder estar aquí con todo el público, querida, de de Pregunta Médica. Pregunta Médica, de verdad. Una bendición, porque el otro miércoles me quedé con todo el deseo de venir, pero cuando la salud se pone un poco quebrantada, uno tiene que atender. Lo primero es eso. Ir al médico, así es. Quizá antes de debatir, Mabel, este tema de la violencia de la familia, sería importante definir, según la OMS, cómo define la violencia familiar, que es la agresión física, mental, verbal, que se produce en el seno de la familia. Así es. Física, mental, que se produce en el seno de la familia. Es cualquier tipo de acto que atenta en contra de una persona. Sí, ya sea física, y que ocurre dentro de la familia. Así es, pero también puede ocurrir fuera de la familia. Sí. Pero como el tema es intrafamiliar, sí ocurre en los aspectos psicológicos, económicos, en los aspectos verbales y físicos, ya lo dije, ¿verdad que sí? Sí. Que esos son, vamos a decir, que lo que más abunda, lo que las personas pueden ver con mucha facilidad, porque son los que dejan secuelas aquí en las caras, en los brazos, y que todo el mundo puede evidenciar. Pero más fuerte, diría yo, son los psicológicos. Sí, las agresiones mentales, tú no sirves para nada. Eso es fuerte. Y por ahí. Entonces, el siguiente paso es determinar cuáles factores inciden en esa violencia de la familia. Y los psicólogos, de las revisiones que nosotros hemos hecho, ponen el factor económico como número 1. Cuando la familia tiene problemas económicos. Ay, que... Doctor, mire, es fuerte cuando hay compromisos de por medio, viene una carga emocional a la mente. Y entonces, si es una persona que no está muy preparada psicológicamente para la vida, y cuando digo para la vida, es que se le presente un problema y ya tiene la mente como que muy tan ocupada, pendiente en ese problema, que ya no tiene la capacidad de saber cómo dirigirse a los demás, de cómo tratar a una persona, sea su hijo, sea su esposo, sea su hermana, sea su madre. Como el económico incide, ¿eh? Sí, eso lleva a un estado donde la persona, sea hembra o varón, mujer o hombre, ¿verdad? Para más claro, que la persona cambie su actitud total. Doctor, hubo un día que una persona, yo le saludé y se quedó callada. Sí. Déjame tranquilo, que yo no tengo dinero, me dijo. Y yo me quedé, wow, pero... eso, yo no soy la culpable de eso. Si uno extrapola lo que está pasando en nuestro país con esta violencia familiar, ese padre que asesinó a su hija en San Juan. El ejemplo más reciente. Y luego se quitó la vida. Ahí hay un problema de tipo económico, principalmente. Uno de los factores, el económico. Y parte de estos problemas que se repiten en la sociedad tienen como factor número 1 el económico. Ahí es que está parte de los problemas. En ese que si los gobiernos proporcionan bienestar de la oportunidad de un empleo. Así es. Nadie va a estar pensando en eso, que la gente se desarrolle. Pero eso parece que provoca muchos problemas dentro de lo que se llama el nivel adquisitivo, de lo que se llama las expectativas de vida,
Es que estamos viviendo un tiempo, doctor, donde parece que el gobierno se está concentrando en la recesión económica que hay a nivel mundial y se está olvidando de la sociedad en sí. Sí, entonces toda esa violencia familiar que hay, que se está repitiendo, ahí es que está. De ahí es que proviene. En la siguiente investigación que nosotros hicimos, Mabel, pone el problema educativo. El problema educativo. Dice que las familias que tienen más de nivel educativo, hay menos violencia familiar. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, doctor, eso tiene mucha lógica. Una persona que se siente satisfecha en la vida, que si quiero comerme un helado me lo como, que si quiero comprar una ropa me la compro, que si quiero estar allí voy y ya estoy, que si quiero irme al cine y ver una película la veo, que si mi hijo necesita una leche yo se la compro. Pero ese es el nivel educativo, el económico que tratamos anteriormente, es el educativo. Ok, sí. Ahí voy. Sí. Entonces, doctor, una persona que ya tiene toda esa satisfacción, tiene a nivel económico está correctamente. Tiene una preparación, porque una persona que por lo regular sale es porque ya tiene una preparación, ¿verdad? Ya sé por dónde que tú vas. Claro, doctor. Si una persona sale mucho, no quizás que le guste tanto la calle, porque sí hay personas que salen mucho, pero hay personas que lo hacen para distraerse, porque ya tienen largo tiempo estudiando, ya se han preparado para la vida, y no tienen esa ignorancia en su cabeza, sino que ya Dios le ha permitido forjar una buena familia, un buen hogar, partiendo de la educación, y la misma educación le lleva a la parte económica, sí, de tener esa estabilidad ya de la cual goza. Donde tú te metiste, es que la parte económica va con la educativa, porque si tú tienes una parte educativa, una formación educativa, tienes más acceso. Claro. Al mercado laboral. Así es, tiene más oportunidades. Y el gobierno debería también de abrir un espacio donde las personas puedan recibir capacitaciones gratis, porque que hay una recesión fuerte, se entiende, pero hay personas que sus ingresos no le alcanzan ni siquiera para hacer un curso técnico, vamos a decir. Oye, yo no lo creía, de que hay más de 200,000 dominicanos profesionales que no pueden conseguir un trabajo. ¿Usted se imagina? Yo no lo dudo, doctor. Que están sentados porque, y cuando hacen esa feria de empleo, eso da pena a la gente con un folder, que a veces son para 30 plazas y van 90,000 personas. Y lo grande del caso, que estamos viviendo en una era donde no es suficiente el currículum, no es suficiente la hoja de vida. Basta tener una cuña que te lleve a ti al puesto para el cual tú te preparaste. O sea que no basta con tú durar 4, 5, 10 años en una universidad haciendo una carrera técnica o cualquier tipo de preparación académica. No es suficiente, sino que tú tienes que también engancharte. Mira, fulano tiene el cargo en tal lugar. Vamos a hablar con él, vamos a enviarle una carta a ver si me permite. Lo que tú estás diciendo es peligroso. Recuerda que nos ven en Estados Unidos, en Europa, y esos países, esos países de desarrollo es por aplicación, por actitudes, por capacidades. ¿Tú tienes algunas vivencias de que sea por cuña y por cosas? No exactamente. Eso es lo que tú ves. Lo que yo veo, que cómo se maneja la sociedad, doctor. Y a veces entonces... Y uno no puede tapar el sol con un dedo. Entonces el más incapaz es que ocupe el puesto. Definitivamente. A veces usted no ve a una persona que ni siquiera tiene el título y está ocupando el cargo y usted dice, no, pero esa persona que está ahí no está capacitada para... Entonces estamos muy lejos del desarrollo. Entonces si elegimos a las personas con menos actitudes, Quizá no en todos los casos, pero sí en su mayoría. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Ay, Dios mío, entonces se agrava. Pero con eso no es que quiero decir que uno no tiene que dejar de estudiar. En Estados Unidos tú no pasas así. Bueno. Así tú no pasas, de que por cuña, por influencia. Eso además en eso desarrollo. Deberían aplicar ese sistema aquí en República Dominicana. Claro, doctor. El mismo subdesarrollo no nos permite. Eso es injusticia. Yo diría que son los mismos que ocupan los altos puestos que tienen
ese enredo ahí, vamos a decirlo así. Mira, dentro de la definición que se me quedó esa, física, mental y sexual dentro de la familia. La sexual era la que faltaba, sí, sí, era definitivamente. Entonces ya tenemos dos componentes. Así es. Económico. Físico. No, económico y educacional. Sí, el tercero que nosotros hicimos la investigación es la crisis de valores. Donde un hogar donde no hay responsabilidad, no hay respeto, no hay democracia. Así es. No hay tolerancia. Ahí hay una crisis de violencia. Y grande. Claro, doctor, porque por ahí empieza todo en la casa. Entonces, crisis de valores pone ese como uno de los factores de la violencia familiar. Entonces, una familia que no se respeta. Vamos a ver que ustedes los docentes ponen lo que son los valores. Responsabilidad. Confianza. Templanza. Tolerancia. Paz. Respeto. Ante todo el respeto, sí. Respeto. Empatía. Democracia. Solidaridad. Democracia, que no es lo que tú digas. Así no es. Lo que tú digas. Así es. Igualdad. Así es. Solidaridad. Son muchos los valores que hay. Entonces, tú entiendes que esos son realmente, coincidiendo con los psicólogos, que es parte de la problemática. Los principales que influyen, claro. Desde que esos valores no están, se hacen presentes los antivalores en la familia. Sí. Y ahí es cuando llega todo ese tipo de consecuencias. Cualquier de los tipos de violencia intrafamiliar que hemos hablado y que aún faltan por... No respeta al hermano, no respeta, no se respetan los padres. Así es. Entonces tú crees que es una familia que va a menos. Así mismo. Con destino a la violencia de cualquier tipo. Totalmente. Entonces, problemática. Otra de los factores que identificamos son las conductas aprendidas. Es decir, que si usted tiene unos padres o un padre que agrede a la esposa y el niño está mirando. Así es. Porque el ser humano es por lo que ve que aprende. Así es. Por imitación que aprende. Y si ve que su padre le va resultando así, él dice, por eso es la conducta correcta. Entonces, va a haber un ADN de violencia. Porque cuando él tenga una esposa, eso es lo que va a hacer. Así es. ¿Qué te parece? Lamentablemente, no es porque uno quiera, sino que es así. Entonces, realmente va a pasar eso. Conductas aprendidas de violencia. ¿Cómo es? Voz altisonante. Lo mismo que pasa ahí en la crisis de valores. Y la falta de educación, todo eso acarrea eso. Oye, pero revisando ese tema, Mabel, que tú me estabas diciendo ya antes de entrar al programa, ese tema es amplio. Eso le iba a decir. Y retrata la sociedad que vivimos hoy. Totalmente. Si nos adentramos al tema con mucha profundidad, por cada tipo de violencia intrafamiliar, yo creo que no bastaría ni una semana. Porque cuando nos suelten, nosotros vamos y nos vayamos a los comerciales ahora, vamos a entrar la normatización de la violencia que entra en nuestros hogares mediante cosas audiovisuales que se meten en la casa. Así es. Que muchas veces no controlamos. Y que niños tienen un mal destino por conductas aprendidas a nivel audiovisual. Mira cómo se mete eso ahí. Así es. Así que regresamos aquí en Pregunta Médica con la periodista Mabel Polanco, que todos los miércoles nos acompaña. Esta tarde realmente con un tema muy interesante, palpitante de esta sociedad. Ojalá que la gente del gobierno nos esté mirando. Ojalá. Lo que se llama la violencia familiar.
Así que regresamos. Dele, maestro Calderón. Bien, señores, estamos de vuelta en Pregunta Médica con el doctor Reynoso y la servidora Mabel Polanco. Señores, recuerden seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, como Preguntas Médicas con el doctor Reynoso. Y aquí estamos hoy conversando sobre la violencia intrafamiliar, doctor. El tema está muy interesante, estuvimos conversando detrás de cámara. Ya debatimos lo económico, cómo incide Así es. en esa violencia familiar. Ya debatimos la crisis de los valores, porque tiene que haber respeto, Claro. tiene que haber responsabilidad, Así es. tiene que haber tolerancia, tiene que haber la democracia, no es de que es lo que impone un dictador, No. es lo que impone un dictador. Entonces, todas esas, tiene que haber solidaridad para repartir lo que hay. Totalmente. Para repartir lo que hay. Eso incluye los valores. Eso estuvimos hablando nosotros antes de irnos a la pausa. Entonces nos quedamos, distinguida Mabel Polanco, nos quedamos en la normatización. Yo digo normatización porque se ha hecho norma de violencia que penetran en la casa a través de los medios audiovisuales. Y como tú eres más joven que yo, puede hablarme mejor de ese tema. Sí, doctor. ¿Cuáles son esos videojuegos, esa estructura No, eso iba que a decir. penetran, que están provocando violencia? Que mucho se ha un niño dicho. se mató en Villamella. Sí. Mucho se ha dicho, no porque en la televisión, que le están inculcando a los niños malas costumbres, que en la radio con la música, por un ejemplo. Pero, ¿qué se dice de esos videojuegos? Esos videojuegos que están introduciendo a los hogares por intrusión de los mismos padres, porque al estar sobregirados de compromisos, ellos prefieren que sus hijos estén ahí jugando, vamos a decir algunos, y le permiten en algún momento determinado, pues que ellos se deleiten con ciertos juegos que quizás los padres en su momento también no tienen conocimiento. Ahí puedo mencionar yo el juego de Free Fire como ente principal, uno de los juegos donde los niños pueden jugar online con toda la libertad posible y donde los niños aprenden de forma violenta y agresiva, porque es un juego que se trata de combate, ¿verdad? De la lucha con otros personajes que los representa a ellos mismos y en medio de esa lucha instinto de violencia está el aprendizaje de las malas palabras. Ay. Palabras obscenas que usted dice, no, pero ese niño no dice no debería decir esa mala palabra. Y el irrespeto al contrincante. Totalmente. Porque esa mala palabra es al contrincante. Se pierden todos los valores automáticamente. Entonces, por eso es que tú ves que muchas veces en la política hay esas descalificaciones de gente que no tienen propuesta, a propósito que ya estamos en la pre-campaña. Entonces se va a la descalificación. Fulano es. Así es. Fulano es. Entonces, este flagelo que contribuye a la violencia familiar, no tan solo en República Dominicana, en los países desarrollados también existen esa... Sí, yo diría que mucho más. Esos videojuegos. Porque hay más libertad. Sí, de que los niños tengan más acceso a las tablets. Que luego han provocado que jóvenes vayan con una metralleta a un colegio. Así mismo, porque lo ven en su imaginación y ya lo ven propio de ellos y como algo normal, como un juego. Es un juego, pero que te lleva en ese juego a perder totalmente todos tus valores como persona. Es lamentable, doctor. Y otros videos generalmente son eso, de que inducen a la violencia. Yo no soy fiel. Que inducen a la violencia. Yo no soy, nunca he sido de esas personas fieles a los juegos. Sí, pero como componente de violencia dentro de la sociedad, para que los padres estén mirando, mira, eso tú no miras, y las cosas pornográficas también. Y en las redes sociales, los niños con redes sociales, el TikTok, vamos a decirlo así. Empiezan con el TikTok y no porque ven al amiguito que hace, vamos a decir, todo por imitación. Exacto, cosas que ven a quizás adultos
padres ponen a niños a imitar a adultos, óigame cómo va la cosa. Entonces el niño que está detrás de la pantalla mirando eso dice, ay, pero él lo hizo. Por aprendizaje. Pero yo quiero hacerlo también, porque él lo hizo, y le dice, entonces va y le dice a la mamá, mami, yo quiero hacer tal cosa, porque yo lo vi que fulano lo hizo, un fiel seguidor de él. O sea, él es un fiel seguidor de ese personaje que él vio a un niño igual que él, haciendo cosas no debidas y diciendo quizás malas palabras, quizás en canciones, en actos, hasta de señas, porque hay violencia en las señales. Sí, pero con una actitud agresiva también. Totalmente, doctor, totalmente. Entonces, ahí empieza la violencia intrafamiliar por aprendizaje de vista, de visión. Sí. Y ahí ya va una educación que no sirve para nada, la educación que está recibiendo quizás en su casa brevemente por los padres que siempre están ocupados, y en la escuela o en el colegio. O sea, es un tema... que es un problema grave. Totalmente, doctor, totalmente. Habría que hacer como una renovación, yo no sé ni de qué forma, porque yo no puedo decirle a un papá o a una madre, mira, quita el videojuego a tu hijo, pero maneja eso tú como padre si quieres una mejor sociedad futura. Por una mejor sociedad. No, y que en el paquete que brindan las empresas telefónicas, hablar eso con los padres. ¿Usted quiere que le incluya esos juegos? Porque realmente están deteriorando la familia. Un nivel de agresividad, así es, de estrés a los niños. Así es. Entonces ya usted sabe lo que estamos provocando: feminicidio, asesinato, intolerancia, irrespeto, violencia, todas esas situaciones. Bueno, pues otro de los componentes de la violencia familiar, y que se debatió mucho en esta reciente pandemia, que todavía tenemos los efectos del COVID, fue la pandemia. Porque la pandemia provocó que la gente se aislara. Totalmente. Entonces, el ser humano no puede vivir aislado. No. Tiene que interactuar. Así es. Porque la persona en su casa pues tiene más ansiedad. Totalmente. Más depresión. Entonces, eso se despertó de la pandemia. Ese aislamiento provocó, no sé si tú lo habías oído, que la pandemia provocó muchos problemas familiares, más depresión, muchas separaciones, más divorcio, porque el ser humano necesita la movilidad. Totalmente. La movilidad, claro, dentro de un ambiente sano. Claro. Vamos a ir a tal sitio, siempre pensando en el núcleo familiar. Entonces, definitivamente que el aislamiento, la falta de movilidad que provocó la pandemia, y que también se comparó con otras pandemias de H1N1, también hubo muchos problemas. Entonces, eso provocó más tensión dentro de la familia. Totalmente. Doctor, ¿recibimos la llamada? Sí, vamos a ver ahí. Buenas tardes. Pregunta médica. Buenas. Parece que se fue ahí. Vamos. Sí. Bueno, recuérdense el teléfono 809-616-1772 para aportación. Claro. Para aportación de esta situación. Vamos a ver ahí. Sí. Buenas tardes. Buenas. Bueno. Tiene como problema. Yo soy de lo que estoy pensando, que el enemigo malo anda andando, y él esas cosas que hemos tratado son aliadas, esas cosas son aliados de él. Claro, doctor, eso influye. La familia es víctima del diablo, ¿tú oyes? Claro. Entonces, yo no quiero decir que esta sea una persona
influida por el diablo, la que está mandando, ¿verdad? No, doctora. No, pero que son capaces de eso. Ojalá claro. que no sea así, sino que tiene problemas técnicos para meterse, pero cuando hay cosas que se están hablando bonitas para subir al ser humano, para, claro, para que el ser humano no sufra. Claro. Ahí viene. Buenas tardes. Buenas tardes. Sube un poquito el tono. Buenas tardes. Buenas tardes. Discúlpeme que la estaba comparando con un señor que está allá arriba. Con relación... Un poquito más alto, por favor. Mira a ver, mamá, ahí al lado. Ahí. Vamos a subir. Hello. Sí, ya sí la estamos escuchando. Perfecto, ¿me escucha? Sí, la estoy escuchando. Ok. Con relación al tema que ustedes, perfecto, están tratando hoy, pues yo particularmente, es mi opinión personal, yo creo que tiene que ver mucho con los hogares, o sea, con nosotros, los padres. Yo creo que eso viene desde el hogar. Y es hasta bíblico, porque la palabra dice que instruye al niño en su camino, y aún siendo viejo no se apartará de él. Entonces, a veces yo observo padres que instruyen a sus hijos de barrios, sectores pobres, y yo veo que esos jóvenes son jóvenes de bien. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿por qué los demás no pueden hacer lo mismo? Eso sale de la casa, es del seno de la familia. Nosotros, como padres, le hemos entregado a nuestros hijos a las redes, a todas esas cosas malas que andan por ahí, se le hemos puesto en las manos. Yo creo que eso funciona. Si instruimos a nuestros hijos, le sembramos valores, eso da resultados. Yo te la voy a tirar dura. Ajá. El Ministerio Público, el gobierno, no tienen que ver para que la familia sea feliz. Los gobiernos no tienen que ver nada para que la familia sea feliz. Porque a veces somos injustos, todos los tiramos a los padres. Ajá. Sí, también. Que ella tiene razón. Sí. Recuérdate el problema de Chantal. Que le devolvieron la pistola, se la devolvieron. Sí. Se la devolvieron. Perfecto. Y ella él agredió. Sí. Le tiró. Sí, tienes razón, claro que sí, que las autoridades, exacto. Perfecto. Y la falta de oportunidades también, muchas veces de jóvenes que se gradúan y no entran en una colocación. Así es. Sí, eso es cierto. Y la misma corrupción del Estado, también, que no permite la oportunidad. Bueno, lo que dice, tú eres muy receptiva, tú estás dentro de los valores que evitan la no violencia en la familia, porque eres tolerante. Hay gente que cuando tú le dices un punto de vista diferente, dice que no. Sí. Y ella tiene mucha receptividad. Totalmente. Ella tiene mucha receptividad. Claro. ¿Qué estudiaste? Yo estudié Derecho. Ah, mira, ahí que abogada. con una señora abogada. Gracias. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Pues nos vamos a esta parte comercial. Suéltenos por ahora para descansar aquí y regresamos en Pregunta Médica. Claro, está muy bueno el tema, doctor. Mire, en 2018 estuve en un país que hacían una campaña en contra de la violencia familiar y que podemos emular, imitar esa señal. Cuando tú eres víctima de violencia familiar, tú haces así. Eso debería aprenderse aquí. O sea, tú das una señal sin hablar, así. Okay. Con los 4 dedos para ahí y el pulgar ahí. Perfecto. Ahí está diciendo, tú hablando tranquilamente, que tú eres víctima de violencia familiar. Ya eso debe inducir al Ministerio Público a investigar qué está pasando con esa familia. O sea, tú has sido violada, estás siendo maltratada físicamente, por lo que tú me decías fuera ya de la televisión.
tú me decías que muchas veces hay el consentimiento, hay la componenda dentro de la misma familia. Y por temor, doctor. Sí, dentro de la misma familia. Sí. Quizás el opresor o la opresor, ¿verdad? No sé si estaría correcta esa palabra, opresor O opresora. Opresora, perfecto. A veces se le coge miedo, o en la mayoría de los casos, cuando se trata de violencia psicológica, cuando se trata, porque a veces hacia los hijos. Recuérdate que la definición de violencia familiar incluye la mental, la psicológica. Totalmente. Física, mental, sexual, esas son las agresiones que recibe nuestra familia. Entonces, los que viven en esa casa, los integrantes de ese hogar, deciden quedarse callados. Por conveniencias personales. Porque a veces sí, pero a veces por miedo. Este es el suplidor, no, por miedo a que ese suplidor económico se vaya. Sí, porque en verdad corre también por los intereses. Sí, que se vaya, perder esa pareja. Uh-huh. Hay madre que por no pelear con el marido, oye, no me diga tremendista, pero yo lo he visto eso, por no pelear con el marido, permite que el padre agrede al hijo. Por no pelear con el marido. Entonces, eso no puede haber un amor así tan grande. Que usted permita que un violento agreda a sus hijos. No, jamás. Sus hijos. Totalmente. Y oye, pero una cosa terrible. Y lo que pasa muchas veces, lo decía, no sé si mi mamá tendrá razón, pero dice, mira, ponerle un padrastro a hijos que no son. No es todo el mundo que lo asume, no es todo el mundo que lo asume, porque hay gente que lo asume verdaderamente, que quieren ese hijo como si fuera biológico, pero hay otros no, que dicen, ese no es hijo mío. Así es. Y hay mucha violencia. Y le tratan como tal, que es lo peor, como si fueran enemigos. Sí. Es algo increíble. Entonces, todas esas formas de violencia en la casa hacen una sociedad con mucho estrés, con muchas depresiones, con muchas enfermedades. Totalmente. Una sociedad muy agresiva, y nosotros queremos, no es que estemos llevando problemas a la sociedad, nosotros estamos a ver cómo evitamos esos problemas. Totalmente. Porque todo el mundo lo que se están haciendo virales son los actos de violencia. Así es. Son los actos de violencia. Pero entonces... Y los antivalores. Vamos entonces, ¿cómo cooperamos para que desde la misma familia, como dijo esa amiga televidente, la misma familia contribuya, pero también las autoridades, a través del Ministerio Público, que aquella denuncia de violencia familiar sea tomada en serio. Totalmente. Con orden de alejamiento. Así es. Porque no es posible, yo siempre tengo que tomar el caso Chantal, que vayan allá y le digan, mira, él le tiró un tiro. Doctor, que a veces no le reciben y no le hacen caso. O sea, se tardan. ¿Cómo una mujer que viene o un hombre que viene a presentar una denuncia? Sí. Viene a presentar una denuncia, tú le vas a decir, o el representante que esté ahí en la fiscalía, no, venga mañana o venga en 20 días. Y mientras esa persona ya ha recibido un maltrato, vamos a decir, físico o psicológico, y esa persona está al borde que ya no aguanta más, quizás con niños cargados. O sea, eso es terrible. Le está dando la oportunidad a que entre por la casa de la muerte. Sí. Porque en eso es que termina. Sí, buenas. Buenas tardes. Yo soy la persona que llamó ahorita. Sí. En relación a ese tema que ustedes hablan de la fiscalía, que uno va con una querella de cualquier tipo. Por ejemplo, en mi caso, había una persona que me asediaba. Nunca fui nada de él. O sea, él me enamoraba, yo no quería nada con esa persona, yo soy soltera. Pero la persona me asediaba, me molestaba. Y desde el 2020 yo tenía el caso en la fiscalía. Lo mandaron a buscar, se le dio consejos, luego siguió insistiendo, asediándome.
se le da una orden de alejamiento, la viola la orden de alejamiento. No hay consecuencia. Vuelvo a la fiscalía. Cuando vuelvo, me dice el magistrado, oiga lo que me dice el magistrado, le digo, ya no puedo más, estoy desde el 2020, no aguanto más. Y usted sabe lo que me dijo el magistrado a mí, que cambiara mi contacto de teléfono. Me dijo, cambia tu contacto de teléfono, le digo yo, pero eso no es una salida, porque esta persona está obsesionada conmigo, me puede hacer un daño. Claro. Dios mío. Y usted sabe lo que me dieron, una orden de arresto, se venció la orden de arresto. Usted sabe lo que hicieron después, cuando vuelvo y les digo, la persona sigue molestando. Para yo ejecutar la orden de arresto, yo tuve que coordinar con el capitán de la fiscalía y yo hacerle guardia a las 6 de la mañana. Oiga eso, yo. Me dijo, tú sabes lo que tú vas a hacer, levántate temprano. La persona trabaja y llega temprano. Yo sabía la ruta y todo. Para que yo hiciera, yo fui la que preparé el mapa, como se puede decir, para atraparlo a él. Yo tuve que tirarme a las 5:30 de la mañana para las 6, estar en un punto específico para yo, o sea, hacer que se ejecutara la orden. Oiga, que se ejecutara la orden, yo. Bueno, y dichosa fuiste que no te mató. Ajá. Porque se meten en odio, ¿eh? Sí, sí. Se meten en odio. Eso trae grandes consecuencias. Se meten en odio la situación. Entonces, la debilidad de un gobierno que no protege a nadie, que no protege a la sociedad, ni un ministerio público que no protege a la sociedad tampoco, porque esos son muchos los casos donde no le hacen caso a nadie. Así es. Tomamos la llamada, doctor. Sí. Sí, buenas. Buenas. Sí. Entonces, es una situación muy complicada. Muy delicado el tema, muy, doctor. muy delicada porque hay mucha desigualdad social. Sí. Hay hombres que humillan a la mujer, las humillaciones, las intimidaciones son parte de la agresión familiar. Totalmente. Y gente que no tienen forma. ¿A quién? Así mismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo fui la señora que llamé en estos días. Usted me dijo que llamara por WhatsApp, pero el teléfono se me dañó. En el Politécnico de la ciudad Juan Bosch, Blandino, hay una señora que tiene lo personal con la profesión, con el trabajo. A mí se me quemó un niño, está bien que ese niño se quemó, está bien, no lo inscribió, lo sacan. Pero hay otro que estaba en la escuela allí primaria y pasó, y ella no lo quiere inscribir porque ella yo le caí mal, me ofendió un día que el niño se escapó, yo le dije que yo era responsable porque ya yo lo había entrado en la escuela, y busqué la policía, y por eso ella no me quiso inscribir el otro. Como que ella está mezclando una cosa con la otra. Si pero ella es profesora, consígame el teléfono. Igual con su trabajo y no con... Consígame el teléfono. Llámeme al 602. ¿Tiene dónde escribir? 809 602-3550. Usted me llama para que me dé el nombre. Sí, aló. En la pantalla también está, doctor. Sí, en la pantalla está 3550. 3550. Usted me da si usted me consigue el teléfono de la dirección o de la profesora. Claro. Yo no la voy a morder, lo que nosotros vamos a hablar civilizadamente. Claro, buscar una solución. Es la coordinadora Cruz, una señora sí, que me lo quiere hacer más de maldad con los niños. A ver si tiene clemencia de Dios, ¿verdad? Claro que sí, claro. Que uno se va un día de este mundo. Totalmente, y todo se queda. Así que llámeme a ver si uno consigue algo. Está bien, gracias. Decían por ahí que el pleito que no se echa es el que no se gana. hay que, ¿verdad? Porque, oye, y entonces, usted sabe la problemática que hay en lo académico. Mucha. En lo académico. Oye, entonces, un profesor no puede dejar un niño fuera de las aulas, pues entonces lo está induciendo a la delincuencia. Es un tema, doctor, es un tema. Lo está induciendo a la delincuencia, entonces, si lo sacan de la escuela. No está colaborando. Entonces, se supone que un colegio debe haber psicólogo, pero no abandonar a un niño. Y un niño que vive en la ciudad de Juan Bosch, donde hay una estructura para los niños que viven ahí. Exacto. ¿Dónde va a ir? Gente que no tiene un transporte ni nada de eso.
Entonces, vamos a ver si somos más compasivos. Claro, la tolerancia. Más tolerancia, los valores, lo empleamos. Porque yo te digo, por eso cuando la joven me dijo nada más en el hogar, sí, en el hogar hay una gran dosis de violencia, pero también la sociedad la tiene, las autoridades tienen que controlar eso también. Uh-huh. Oye, y tiene que proteger los niños. Claro, hay muchos niños pasando fuerte en su niñez. Sí, oye, wow. Una cosa terrible. Un niño limpiando zapatos debe llamarle la atención a una autoridad. Totalmente. Venga acá, ¿por qué usted y su papá y su mamá? Que si entonces a la autoridad no le importa nada, no le importa nada. A mí me da pique, doctor, porque a veces, yo no sé, yo hablo claro. A veces yo he visto policías que se estacionan en ciertas partes de la calle hacer, vamos a decir que ciertas redadas. Y lo que yo veo es que como que un tipo de tráfico que no es ni siquiera haciendo su trabajo. Y eso me llena como de impotencia. Porque a veces yo he visto cosas que sí es necesario que la policía esté presente, sin embargo está ausente en esa situación. Y yo digo, entonces, ¿a dónde es que vamos a llegar nosotros? Sí. Que no hemos desvinculado un poquito del tema, pero ahí involucra lo que es la violencia. Todo tema es incluyente. Entonces, son cosas que de verdad yo me pongo a analizar y digo, debería de haber una transformación, algo que dirija, que los reeduque a ellos, que le haga saber que tienen un compromiso con la sociedad. Sí. Oye, que los televidentes que nos están mirando, tú y yo no nos pusimos de acuerdo, No. Porque está quedando también. Nosotros hacemos investigaciones. Sí. Bueno, pues vamos a una parte espiritual de pregunta médica y regresamos ya con las conclusiones de qué hacer con esta violencia familiar que a uno, oye, ahí en Santo Domingo, en Santo Domingo Este, mató a la señora y fue y se tiró del puente. Dios mío. Violencia, ahí tenía que haber violencia intrafamiliar para hacer eso. Claro. Así que regresamos. Bien, señores, y estamos de vuelta en Preguntas Médicas. Estamos conversando sobre la violencia intrafamiliar con el doctor Reynoso y esta servidora Mabel Polanco. Doctor, y ya para cerrar, ¿qué podemos replantear del tema? Aportar. Del tema, sí. Dentro de este plan de trabajo. Sí. Porque muchas veces se enuncian los problemas, entonces no hay ninguna solución. Mira, a mí se me ocurre que como lo económico juega un papel importante dentro de la violencia familiar, si se casan dos jóvenes, no traten de comprar apartamentos inmediatamente. ¿Cómo va a ser, doctor? Por eso es una bendición, porque van a tener una casa ahí propia de ellos para vivir. Pero el problema es que la mayoría de los emprendedores, al menos que no sean ricos, las parejas son ricas. No, la mayoría no. Van haciendo, ¿verdad? Construyendo el camino. Construyendo el camino y progresando los dos, y viene entonces la bendición de Dios. Claro. Entonces ya, oye, en mi familia yo me pasé como 12 años de vida matrimonial antes de tener una casa. Entonces yo veo que quieren enfocar un apartamento. Oye, meterse en ese lío, viene la crisis económica ahí, entonces la crisis económica viene ahí porque dijimos que la parte económica es determinante en la violencia. Entonces no se vaya ahorrando al pasito, identificando la situación. Lo ideal es que sí, pero la mayoría de la gente son emprendedores. Claro. Básicamente que los muchachos se están quedando en la casa porque no hay ese poder adquisitivo. Entonces, no se amarren con una soga en compromisos que no pueden saldar, porque entonces viene la crisis económica y viene el problema. Así es.
Inmediatamente. Otro de los componentes, el respeto. Totalmente. El respeto, para que no hayan crisis de valores. Así es. Crisis de valores. Y muchas formas que hay de perderse el respeto. Lo que pasa es que si nos ponemos a detallar, se nos va la... No es de que me amagó ni nada, es que ni amagar puede, ni hablarme duro. No, ya es perder el respeto. Cuando en mi casa me hablan duro, yo me callo. Pero a veces te hablan bajito y también te están... Sí, señor. No, porque hay lo que se llama la agresión psicológica. Sí. La agresión lógica. Entonces, yo tengo una paciente de Cambita y yo le dije que eso no puede ser. Dije, cuando yo te traje de Cambita, que tú eras pobrecita, tú no eras nadie. Entonces, usted no quiere esa mujer, usted no quiere esa mujer, ¿eh? Recuérdase donde ustedes vivían y mira como, señor, no hubiera hecho nada. Bueno. Entonces, ese señor necesita un psiquiatra, un psicólogo. Totalmente. Oye, porque usted la eligió a ella y el pobre, que a propósito, él es un granjero, productor de avícola aquí, que ganan mucho dinero. Entonces él cree que es el dueño del mundo. Entonces dice autor, a mí no me falta nada en lo económico, pero yo tengo una agresión psicológica. Es más ver que yo te diga a ti, pero tú no te acuerdas que tú ni un vestido tenías. Eso es fuerte. Y esas son heridas que no se sanan tan fáciles. Dice, un día le dijo, la verdad que tú eras pariguaya, tú nunca habías ido a un resort. Y ya tú has ido como 10 veces conmigo. Esas son cosas que son sutiles, pero ofenden. Totalmente. ¿Ofenden, sí o no? Y son heridas que quedan ahí. Entonces, y ya finalmente que el gobierno, que el Ministerio Público sea más severo con esas amenazas. Pongan más atención. Oye, definitivamente. Con esa orden de alerta, que, oye, que eso no se dirima a un policía. Ahí hay un policía en Villafaro que le dijo, yo no me meto en marido y mujer, porque esa es la vecindad donde ella pone la querella. No, yo no me meto en eso. Y ven acá, un barrigón él, que vive sentado ahí en Villafaro. Bueno. Entonces, diciéndole eso. Entonces, ¿dónde acude la gente? Entonces, es una dualidad a nivel del hogar, donde van a participar, pero también a nivel de la sociedad, a nivel del gobierno, que tiene que cuidar. Así es. O sea, cuando el presidente de la República y sus organismos colaterales juran para proteger su país. Así es. Para proteger su país. Entonces, ojalá que haya servido de algo para este programa. Claro. Porque hay mucha violencia. Que marque cambios familiar. En cualquier tipo de relación, pues que estén surgiendo ciertos indicios o síntomas, ¿verdad? O señales más bien de que pueda haber o introducirse la violación intrafamiliar, y que este programa le haya llegado a sus corazones y pues que sirva de mucho. De seguro que tú no vas a aceptar de que cuando tú estabas en Cambita, ¿no? No, para nada. No, que tú eras pobrecita ya y no. de que fui yo que te limpié, tú aceptas eso. Tú te estás riendo. Mejor vámonos, que hace rato que no están haciendo señas. Bueno, pues nos encontramos mañana. Muchísimas gracias, Mabel. Una bendición por disponibles estos programas dentro de media hora van a estar disponibles, Mabel. Muchísimas gracias y hasta el miércoles. Que Dios te siga bendiciendo. Amén. Y te siga dando el talento para continuar dándole a este país que tanto lo necesita. Amén. Buenas tardes.